Hola, ¿qué tal? Grabé este pequeño video para aclarar que en la sesión en vivo hubo algunos problemas técnicos. No pudimos conectar la cámara de Saraja, sin embargo su audio sí se conectó. Y también al principio los micrófonos estaban silenciados, entonces tuve que cortar esa primera parte de introducción. Sin embargo, el resto de la sesión sí se grabó, van a ver a escuchar a Saraja, no la van a ver, pero está ahí presente con su voz. Espero que disfruten esta grabación. Sí, muy bien. Entonces, me parece que estaban cerrados los micrófonos, entonces creo que no se oyó muy bien todo, pero eh, básicamente repetimos, este tema de la soledad lo vamos a dividir en 3 sesiones, una cada semana. Y como mencionó Saraja, a lo mejor sí escucharon buena parte de su explicación. Básicamente van a ser 3 subtemas o 3 sesiones. En esta del día de hoy vamos a dar un poquito del marco conceptual de la soledad, cómo lo entendemos nosotros como una... Vamos a hablar de la parte negativa, como se entiende normalmente la soledad, pero también de una parte positiva que tiene que ver con un estado de presencia. En la semana 2 vamos a hablar de la soledad como la base para unas relaciones sanas. Y por último, en la semana 3, que creo que esto sí lo alcanzaron a escuchar de Saraja, hablaremos de la soledad en tiempos de fiesta, porque se acercan las fiestas de fin de año y es importante. Entonces, vamos a entrar en el tema y para eso voy a poner aquí unos apoyos visuales. Vamos a regresar. Entonces, lo primero que hay que entender es que la soledad tiene como dos, normalmente se entiende como algo negativo, como una desolación. Y entendemos por desolación la falta del otro, o sea, la necesidad de tener una compañía. Y esto nos lo han vendido culturalmente desde siempre. Necesitamos una pareja para ser felices, necesitamos casarnos, tener familia. Y hay un estereotipo de cómo deben ser las relaciones que desde nuestro punto de vista es muy dañino porque no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, esa idea de que necesitamos de alguien para ser felices nos lleva a que cuando ese alguien no está, por alguna razón, falleció, se fue con otra persona o no hemos encontrado a esa persona, entramos en ese estado de desolación. Es una soledad negativa. Y en ese estado de desolación, pues se drena mucho la energía, existe siempre el anhelo de estar acompañado, de estar con el otro, y esa es la parte negativa de la soledad, que es como normalmente se interpreta esta situación en la sociedad, ¿no? Esa ausencia del otro, esa necesidad de tener compañía. Entonces, me gustaría ahorita compartirles un poquito mi experiencia y la experiencia de Saraja en cuanto a desolación. Por supuesto, Saraja y yo empezamos un proceso de meditación, de conocimiento interior, que nos ha llevado a descubrir o a experimentar el otro tipo de soledad. Pero antes de eso, pues obviamente experimentamos este tipo, la desolación. Y yo les voy a contar de mi vida cuando experimenté una desolación muy, muy importante. Resulta que mi padre, que era un ingeniero muy reconocido, falleció cuando yo tenía la edad de 7 años. Somos 8 hermanos, yo soy el sexto, hay un hombre mayor que yo. Entonces todo el mundo esperaba que los hombres de la familia, que éramos 3, fuéramos ingenieros famosos como mi papá. Entonces yo fui el primero que terminó la carrera y se recibió. Y me acuerdo que en mi examen profesional me invadió una tremenda tristeza, aunque estaba yo eh, feliz por haber terminado la carrera y haberme recibido y haber pasado mi examen profesional. Pero en la reunión que hicimos en mi casa, en casa de mi mamá, para celebrar con mis hermanos y amigos, yo me sentía tremendamente triste, desolado, porque me faltaba alguien. Me faltaba, por ejemplo, una novia y me faltaba también mi papá, que a mí Ujú. me hubiera gustado que hubiera estado ahí, porque estoy seguro que hubiera estado muy orgulloso de su primer hijo ingeniero. Entonces esas dos ausencias me echaron a perder la noche. No dejaba de pensar en eso, no dejaba de añorar que estuvieran ahí.
Me acuerdo que invité a una amiga, porque no tenía yo novia, a que me acompañara. No peleé a la amiga en toda la noche. A la media hora le dije, oye, ¿sabes qué? Esto no está funcionando, te voy a llevar a tu casa. Me salí a la media cena, la llevé a su casa pidiéndole mil disculpas y yo regresé a sentirme como perro abandonado. Entonces, Ajá. esta es una experiencia que me acuerdo que me costó mucho de desolación, esa tremenda añoranza de alguien que no está. Entonces, les quería yo compartir esto. No sé, Saraja, puedas compartir alguna de estas experiencias de este tipo, sería buenísimo. Sí, sí, claro. Sí, yo también comparto tu visión y la desolación es justo cuando estás contigo, pero te sientes muy perdido, ¿no? Y pues se siente un vacío también, no sabes cómo encontrarte, cómo escucharte y no sabes a dónde ir. O sea, hay una tristeza profunda, hay una confusión, a veces desesperanza, ¿no? Bueno, yo elegía, o sea, elegí o llegué a la soledad desde un lugar también muy humano, pues yo me separé, la segunda vez me separé y fue una separación un poco tormentosa. Y desde ahí lo primero que sentí fue el enojo. Yo ahí me enojé con, lo primero con los hombres, segundo con todas las relaciones, después con todo el mundo. Y fue un poquito, fue fácil decidir estar sola, ¿no? Porque me aislé, o sea, hay como una etapa de desolación que también la pasé, ahora la explico, pero también al comienzo era mucho aislamiento, porque, pues, fue como una parte de protección, ¿no? Me quería proteger de todo el mundo, que nadie me lastimara. Y ahí, fue como tomé una decisión muy profunda yo creo que desde la conciencia, que antes de volver a vincularme con los otros o con el otro, y para no repetir los mismos patrones, empecé como que trabajar en mí. Decidí que voy a ir por el camino de soledad, justamente para encontrar mi propia felicidad, porque me di cuenta que la felicidad dependía muchísimo o completamente de mi pareja, ¿no? En todas las 12 relaciones que tuve. Entonces, sí, me perdía por completo y cuando justamente tomo esa decisión de caminar sola, y esa época fue un poco fuerte. Al comienzo no ha sido tan bonita como lo muestran en las películas, así, ¿no? Velitas, libros, cama, nada que ver con por lo que yo pasé. Para mí fue muy duro, es un tiempo muy oscuro, también la separación fue, o sea, me tocó las heridas muy profundas y yo de ir hacia arriba me iba cada vez más profundo y pues excavaba un hoyo muy, muy grande, ¿no? Y ahí Ujú. me di cuenta que cuando yo, por ejemplo, iba a comer sola, yo en aquel momento viví en Bolivia, ¿no? Yo pasé la soledad en dos países, entonces puedo comparar un poquito. Y justamente cuando iba a comer sola en un país donde la familia es muy importante, donde generalmente las personas salen en grupos de mínimo de a dos, yo iba por todos lados sola, ¿no? Entonces la gente te mira un poquito con pena, ay, y además, ay, ¿por qué estás solita? No sola, solita, ¿no? Ay, pobrecita, ¿no? Entonces, y yo al comienzo, claro, me dolía un poquito, eh, y además, en este momento, cuando todavía no sabes qué sucede contigo, pues más aún. Y también lo que todas las personas, ¿no? ¿Cómo perciben las personas? Yo tomé la decisión de estar sola y justamente en esas etapas de desolación, del aislamiento, en aislamiento, por ejemplo, yo me aislé completamente, pero completamente fue al extremo, ¿no? Y todos me decían, ay, no, Saraja, tú vas a encontrar fácil la pareja, ¿no? Ahí, ahí pasaba primer año, no pasaba nada, ni segundo, ni tercero, ni cuarto, y todos decían, después me decían, oye, Saraja, ¿sabes? Pareces una persona bonita, todo muy bien. Seguro tienes algo malo, ¿no? Porque hasta el día de hoy no tienes pareja. O
o seguramente eres muy difícil, ¿no? O tus estándares son demasiado altos, etcétera. Entonces, para mí fue como darme cuenta, de que nadie tiene idea de lo que realmente vivimos adentro, ¿no? O sea, y que es importante en, las decisiones que tomamos y a veces, la gente percibe lo que a través de sus lentes, ¿no? Ujú. Y, y justamente cuando no hay pareja, cuando no hay ese ruido, no hay esa fuga, ahí en ese silencio, al principio es un poco incómodo ese silencio, empiezas a entender y escuchar tu voz interior, ¿no? Tu propia voz, conocerte un poquito más, ahí aparecen todas las bellas bellos beneficios, o no sé cómo podemos llamarlo, como la Ujú. gratitud, la sensación de libertad, cuando empiezas realmente a disfrutar de tu propia compañía, también te vuelves más auténtico, auténtica. O sea, prácticamente en ese silencio, Ujú. lo que sucede es, mm, a mí me gusta usar la palabra desnudarse, Ok. porque no me refiero a desnudarse físicamente, porque es más fácil que desnudarse, eh, Emocionalmente o espiritualmente. emocionalmente o espiritualmente, ajá. Ajá. Y ahí es donde te das cuenta de ser, lo primero es ser, como sincero contigo mismo, es un reto. Después ser auténtico, ¿no? Transmitir a los demás lo que sientes por dentro es otro Ujú. reto. Ujú. Y así va como pasito a pasito, pero es Ok. gracias justamente a ese tiempo, ¿no? Y en esas pérdidas de desolación o de aislamiento, yo creo que también, donde el proceso justamente dispara, ¿no? Ujú. Donde empiezas a buscar dónde están las respuestas, Ok. qué es lo que sucede. Ujú. Perfecto. No te Muchas me gracias, adelantes sí. al siguiente tema. Sí, me di cuenta. Ok. Bueno, también algo interesante que les queremos compartir, no sé si ya se dieron cuenta, pero creo que esto también va a ser el conversatorio más interesante y más rico. Le llamamos a esto soledad desde dos miradas, la mirada masculina y femenina. Entonces aquí hay dos energías diferentes, pero también hay dos generaciones. O sea, sin decir la edad de Saraja, porque eso no es correcto. Sí. Pero Ay. Saraja tiene la edad de mis hijas, nada más para que vean que sí hay una generación de diferencia. Entonces, eso va a ser también muy interesante. O sea, yo ahorita tengo 71 años y bueno, Saraja si quiere compartir su edad que lo diga, pero eso también va a ser interesante. ¿Por qué? Porque los convencionalismos, como dice Saraja, que experimentó en Bolivia, que seguramente en Rusia, porque ella es de origen ruso, existen unos similares y aquí en México también. No nos damos cuenta de cómo inconscientemente esos convencionalismos o estereotipos de cómo deben ser las relaciones nos generan mucha presión y nos generan esa desolación, ese no estar a gusto sin el otro, sin la compañía del otro, ¿no? Esa ausencia, esa añoranza de estar acompañados. Entonces, ya lo que sucedió en mi caso, y ahorita voy a decir a Saraja que presente precisamente la otra parte de la siguiente etapa de lo que es nuestra propuesta. Voy a poner aquí ese anuncio. Entonces, esa es la desolación, pero ¿cómo pasamos de la desolación a la parte positiva de la soledad? Que ya Saraja empezó un poquito a platicar de eso. Y bueno, es una soledad positiva, como se ve en esa imagen, donde yo puedo disfrutar de todo lo que está a mi alrededor y empezar a tomar conciencia de la belleza que hay en la vida y que realmente la soledad es una oportunidad para conocernos. Entonces, Saraja, ahora sí ya puedes ahondar en esta parte de cómo la soledad se puede convertir en una oportunidad para conocernos mejor internamente. Entonces, adelante. Claro, muchas gracias. Sí, tengo 38 años, no tengo problema con la edad. Sí, soy como puedo ser tu hija y es muy bonito también compartir las experiencias entre ambos. Ajá. Y sí, yo puedo compartir, o sea, más que todo,
hablar de la teoría, me gustaría hablar de la experiencia con que uno se topa y cómo puede abordar algunas situaciones un poco frustrantes al comienzo, ¿no? Porque sobre la soledad nadie habla generalmente o hablan de una forma muy bonita. Y al final, cuando uno enfrenta la soledad o empieza a caminar solo, se da cuenta de muchos obstáculos, ¿no? Y uno de los obstáculos que también fue parte de mi experiencia, no sé si también la tuya, es justamente el contacto físico, la falta del contacto físico, ¿no? Uno, o sea, en mi caso que yo después de una separación tomé la decisión y desde la conciencia ir y tomar el tiempo y elegir la soledad, a mí me faltó el contacto físico, pero no hablo de lo sexual, más bien yo hablo como de esos abrazos, de una mano, del calor humano, de sentir a alguien cerca, ¿no? Eso me hacía mucha falta. Además, como yo me encontraba en una situación como incluso fuera de mi familia, ¿no? Yo no tenía a nadie cerca y estaba completamente sola. Y ahí es donde estaba trabajando en mí, ¿no? Para mí, una de las cosas muy importantes fue la meditación, tomar cursos, sanar todo lo que corresponde, avanzar en mi camino y a pesar de todo ello, cómo empecé a darme ese contacto físico, ¿no? Me sorprendió que todo lo que buscamos afuera y queremos tener en nuestra vida es como anhelamos tener una relación, un contacto físico, ¿no? Nosotros podemos darnos por nuestra propia cuenta. Es como yo me imaginaba, decía, ok, lo primero me di cuenta que anhelaba tener pareja o anhelaba esos abrazos. El contacto físico decía, ok, en esta situación que ahora no tengo a nadie ni alguien está cerca, ¿qué es lo que uno puede hacer, no? Y ahí dije, ok, ¿por qué no pruebo buscar dentro de mí? ¿Puedo abrazarme yo con mis propios brazos? Sí. Ok. Entonces, fue como un primer paso, aceptar de lo que sí tengo el anhelo, sí tengo las cosas por dentro, que me siento triste sin pareja, la sociedad es muy demandante, dice que todos de pareja en pareja. Entonces, cuando estás en esa situación, con las cosas tan cotidianas, no sabes qué hacer. Entonces, ok, dije, voy a buscar y voy a darme todo lo que puedo, lo que busco en otro o en la relación, puedo darme a mí. Y ahí donde comencé a hacer lo siguiente, donde mi soledad justamente en ese punto se volvió más plena. Es salir a caminar por un parque como imaginaba, ¿no? Con mi pareja quiero caminar por un parque, ya, ok, voy a ir. ¿No? Y caminaba sola disfrutando del ambiente. Después iba al cine también sola, o sea, me daba ese chance de no cortar todas las actividades que puedo hacer con pareja, puedo hacer yo misma por mi propia cuenta, ¿no? Ir a comer, ir al cine, eh, Caminar en el parque. caminar en el parque, sí. O sea, dejé de esperar al otro y empecé a dármelas yo. Entonces me llevaba a nuevos lugares, tomaba un café con calma, paseaba como si estuviera acompañada o sea, y me abrazaba a mí cuando necesitaba un abrazo, ¿no? Y fue muy Ok. revelador. Y yo creo que ese es justamente el punto importante, es ser sincero con uno mismo, darse cuenta porque aparecen emociones, observar las emociones, aceptar, ser sincero, darme cuenta que sí, sí tengo estas emociones, después aceptar que ya están en mí y después dar un paso de sentirlas y después actuar de esa forma, como que darte todo lo que buscas afuera, ¿no? Ok, interesante. Oye, ¿y cómo influyó la meditación? Me imagino que gracias a la meditación pues, pudiste hacer ese cambio de paradigma, ¿no? De poder recibir el contacto físico de ti misma y poder disfrutar de actividades aunque no tuvieras pareja. ¿Cómo fue ese descubrimiento o esa intervención de la meditación para poder llegar a eso?
Y yo creo que tú también tienes la misma experiencia. Ujú, Para mí, la meditación es el único camino donde uno puede aprender a amar. Amar ujú, a uno mismo ante todo y después compartirse. Entonces, la meditación es igual al amor. ujú, em, Aceptación y de verdad que, gracias a la meditación pude entender muchas cosas. O sea, para mí ha sido como el verdadero camino, porque yo probé de todo, ujú, como siempre, ¿no? Experimentamos lo más sencillo, lo más fácil, lo que ofrecen las redes sociales, ¿no? Y después dices, bueno, el camino de la meditación quizá no es tan rápido, pero es el más. único verdadero, ujú, es Ok. el único verdadero más real y amoroso. Entonces, para mí sí, ha sido como el camino de autoaceptación, de camino de amor propio, y ahí fue toda la revelación sobre la soledad, sobre soledad plena, las sensaciones en el cuerpo, cuando estás en tu propia compañía, cuando no te encierras, cuando hay una claridad, hay una paz, madurez emocional también, la creatividad. Y también hay una fuerza interior, ¿no? Gracias Ujú. a la meditación también, es un espacio donde también, muy maduro, es un estado muy maduro, luminoso, estás más consciente, te das cuenta de muchas cosas Ujú. y pues empiezas a escuchar tu propia voz interior. Ujú. Ok. ¿Y cómo fue tu experiencia? Sí, mi experiencia fue básicamente cuando me divorcié, después de 25 años de casado, con 3 hijas, ya eran mayores de edad, la más chica tenía ya 18 años, pero entonces fue difícil. Yo en ese entonces estudiaba la maestría en psicoterapia gestal y estaba yo muy metido en la meditación, pues llevaba yo varios años buscando meditar, bueno, no, 2 años específicamente, buscando diferentes técnicas de meditación y no encontraba yo hasta que me topé con Osho, que es un maestro que Saraja y yo compartimos, Osho, y empecé a meditar Ujú, con esas técnicas al mismo tiempo que me estaba divorciando y al mismo tiempo que estudiaba la maestría en psicoterapia gestalt. Entonces, como que todo se conjuntó interesante. Me tuve que ir a vivir fuera de la Ciudad de México porque conseguí un trabajo. No tenía yo trabajo también, un poquito antes de divorciarme. Conseguí un trabajo en Cuernavaca, una ciudad que está a 1 hora más o menos de camino. Entonces me fui para allá y realmente allá ni tenía amigos, porque no conocía a nadie en Cuernavaca. Mis hijas estaban viviendo con su mamá acá en la Ciudad de México, entonces no las veía o las veía muy poco. Y estuve allá 5 años solo, pero muy metido en la meditación. Y sí tuve esa experiencia. Algo que quiero compartir con ustedes y que seguramente Saraja estará de acuerdo, es que esto no se trata de entender cómo manejar la soledad de manera positiva en forma intelectual. No es una serie de conocimientos, es una experiencia. Y la forma de entender esto es a través de la experiencia y de la experiencia de la meditación. Lo que da la meditación es precisamente esa presencia, ese contacto con lo más profundo de tu ser, donde descubres que realmente no necesitas de nadie para ser feliz, para estar bien contigo y con los demás. Eso no quiere decir que te vayas a convertir en un ermitaño o en un autista, sino que a partir de ahí se genera una posibilidad de relaciones sanas, que es lo que veremos en la semana que entra. Pero bueno, entonces mi experiencia fue esa. Yo estaba en ese momento atravesando por esas 3 situaciones: divorcio, maestría en terapia gestal y muy clavado en meditación. Y yo me di cuenta que la meditación me ayudó mucho a transitar por mi divorcio de manera muy suave dentro de lo que cabe y ir descubriendo también eso que dice Saraja, esa fuerza interior, esa calma interior. Experiencias como las que narra Saraja, yo también las hacía. Yo me iba al cine solo en Cuernavaca, me iba a comer solo en Cuernavaca y era una oportunidad para estar conmigo. Me di cuenta, oye, pues no está tan mal estar contigo, tienes libertad de hacer muchas cosas sin pedir opinión a nadie. Entonces empecé a disfrutar mucho esos espacios, lejos de tener la añoranza. Yo creo que también la meditación, ya avanzado un poco, me dio ese espacio para percibir que yo podía estar bien conmigo, aunque no tuviera eh, nadie.
Eh, a diferencia de Saraja, yo no necesitaba tanto el cariño físico, el contacto físico, pero me llama la atención cómo ella lo resolvió, muy interesante. Y bueno, pues esa fue mi experiencia de cambio, de pasar de la desolación a tener otra experiencia, otra visión de lo que es la soledad y la oportunidad de autoconocimiento que brinda la soledad, pero en positivo. Pero solamente es una experiencia que yo coincido con Saraja, solamente se puede dar a través de la meditación, que te lleva a ese espacio de silencio y de contacto con tu esencia, donde hay un estado de dicha permanente, ¿no? También hay interesante, Saraja me comentó el otro día, tengo aquí eh, una carta del tarot Zen de Osho que quiero que ella comparta porque tiene una historia personal con esta carta. Nada más quiero Sí. comentarles, el tarot Zen es un tarot que no es un tarot adivinatorio, es un tarot que nos permite, eh, basado en las enseñanzas del Zen, cuyo único propósito es precisamente enseñarnos a estar en el momento presente. Entonces, le voy a pedir a Saraja que comente esta carta que va a aparecer ahorita en la pantalla, que es una carta muy, muy interesante, precisamente que habla de la soledad. Yo nada más quiero comentar un poquito algo acerca de esta carta. El tarot Zen, que también Saraja es fanática de él y yo también, el día que quieran les podemos hacer una tirada remota del tarot. Como les digo, no es un Sí. tarot adivinatorio, es un tarot que nos ayuda a tomar conciencia del momento presente, de la situación que estamos enfrentando, y nos enseña a vivir en el aquí y el ahora, que es el propósito del Zen. La baraja del tarot está dividida en dos grandes grupos, los arcanos mayores y los arcanos menores, como cualquier baraja de tarot. Esta carta pertenece a los arcanos mayores, por eso tiene un diamante morado con un número romano, el número 9. Los arcanos mayores son enseñanzas encaminadas al desarrollo espiritual. Los arcanos menores, que están divididos en cuatro palos, de acuerdo a los elementos de la naturaleza, fuego, agua, viento y aire. No, viento y, ya no me acuerdo cuál era. Agua, fuego, viento, que es las nubes, y el arco iris, que no me acuerdo a qué elemento corresponde, creo que a tierra. Estos tienen que ver con enseñanzas aplicadas o aplicables al mundo terrenal, a las cosas que hay que resolver día con día en la interacción con las demás personas, en la interacción con el medio, ¿no? Proveerse de los medios físicos para vivir en este planeta, también de manera muy orientada al Zen. Pero los arcanos mayores a los cuales pertenece esta carta son muy interesantes porque habla del camino del desarrollo espiritual. Dicho lo cual, le dejo la palabra a Saraja para que nos platique de esta carta. También tengo un texto, Saraja, que voy a poner ahorita, pero quiero que primero Ujú. describas un poquito la imagen qué te dice la Sí. imagen y cuál es tu experiencia con esta carta. ¿Qué nos puedes decir? Sí, me parece muy bien. Muchas gracias por la introducción. Yo amo también el Osho Zen Tarot, porque pues justamente porque te hace mirar las cosas un poco más profundo y te da como una comprensión mayor de tu estado actual, dónde te encuentras, qué es lo que ves, qué es lo que no percibes todavía, ¿no? Y esa carta, sí, tengo muchas anécdotas con esa carta, pero es una carta profundamente espiritual y Ujú. justamente representa una soledad madura, luminosa, una soledad muy consciente, donde justamente donde no se trata de estar solo, sino estar más bien completo. Esa carta también habla de un estado de presencia interior donde tu luz interior es suficiente para guiarte, ¿no? Y esa carta también tiene como algunos puntos claves de las que quiero mencionar, es justamente la figura que está en la carta, que tiene una lámpara interna, va adelante firme y tranquila. Es un ser que no busca la aprobación ni la compañía para sentirse en paz. Es justamente que esa persona no está ni perdida, ni está buscando a alguien, sino simplemente avanza hacia adelante con su propia luz.
Y también esa carta puede simbolizar como la guía o la claridad y la verdad que viene desde adentro, ¿no? Que no necesitamos buscar afuera, que tampoco necesitamos mendigar el amor y tampoco tenemos que abandonarnos a nosotros mismos, ¿no? Y también la carta habla de llegar a un punto donde tu propia compañía ya es suficiente. Que si pasa algo afuera, eso no te cambia a ti. Tú estás Ujú. con otros desde esa libertad, no desde la necesidad, Excelente. ¿no? Ujú, Ajá, y también es esa carta la que te muestra o te da un mensaje que en la soledad creces, no te achicas. Y en el aislamiento o en desolación, justamente donde te escondes, ¿no? Del resto, sino más bien esa carta enseña justamente que la soledad, en cambio al aislamiento, es un estado como elevado de intimidad contigo mismo o contigo misma. Y ahí es donde tu voz interior se vuelve clara, donde surge la creatividad, la autenticidad, la paz, la felicidad. Y es ¿cómo podemos decirlo? Como un terreno fértil, ¿no? ujú. Es importante tener ese espacio de soledad en este sentido, porque vas a descubrir la, la sensación, la plenitud de ser tú mismo, de ser tú misma. Te va a gustar cada carta en el tarot, les comento a la audiencia, tiene una explicación en general del simbolismo, pero también tiene un comentario de Osho, porque todo el tarot estuvo supervisado por Osho. Entonces, extraje un pequeño párrafo del comentario de Osho, que lo voy a poner ahorita para que lo vean. Y es muy interesante porque resume muy bien algunas cosas de las que dijiste, Taraja. No sé si lo quieras leer. Ujú. La soledad es la presencia de uno mismo, la soledad es muy positiva, es una presencia desbordante. Estás tan lleno de presencia que puedes llenar todo el universo con ella, por lo que no hay necesidad de nadie. Es Exacto. la Entonces, citata de Osho. sí, entonces, eh, esta carta decidimos integrarla en esta presentación porque es muy fácil recordar imágenes, entonces queremos dejarles con esta idea de la soledad en positivo. Y es posible llegar a ese nivel, no es de la noche a la mañana, pero si ustedes desarrollan una práctica consistente de meditación, van a empezar a experimentar esos estados de presencia, de dicha interior, que les van a ayudar a estar eh, solos, por así decirlo, sin añorar la compañía de nadie, pero también cuando haya alguien y tengan pareja o tengan compañía, la van a disfrutar igual, no va a ser diferente, pero ya no desde el punto la necesidad, sino más bien desde la abundancia de compartir esa presencia con los demás. Entonces, esta es algo que quieres agregar más. Sí, ¿sabes qué? Quiero agregar algunos puntos, o sea, 2 o 3. Ujú. No voy a hablar mucho, pero te lo prometo. Pero Pero quiero hablar justamente de nuestro próximo encuentro y lanzar un punto muy importante. Lo primero, hablar de lo que mencionaste, ¿no? Sobre la meditación. Yo creo que hay tanta confusión sobre la meditación que solamente al decir a alguien que practica meditación, ya uno dice, no, qué aburrido, ¿no? Ujú. ¿Sabes qué? Voy a hacer todo lo posible, pero menos meditar, o sea, todo lo que quieres. Entonces, yo creo que también podemos tener un encuentro y hablar sobre la meditación, que tú tienes mucha información en tus redes Ujú, sobre la meditación, pero justamente hablar de esas meditaciones activas ujú. de Osho, donde realmente la gente oriental y la gente Occidental. occidental la necesitamos, ¿no? Ujú, ujú. Ese tipo de meditaciones. Y también cuando uno aprende a estar, digamos, solo, se conoce, esa soledad permanece entre ambas personas cuando ya se encuentran en pareja y Ujú, esa soledad no va a desaparecer, ¿no? Porque ujú, se va a volver más compartida, porque es una forma muy hermosa de amar, ujú. amarse y amar al otro, porque son dos personas que no se necesitan, no hay Ujú, necesidad de estar juntos para ujú. vivir,
sino eligen caminar juntos, ¿no? Y exacto, para mí eso es justamente la clave y la clave importante de una relación muy sana, de la que vamos a hablar en el próximo sesión, encuentro. exacto, Ajá. Y también quiero compartir que justamente ¿sí? se me fue lo que quise compartir. Ah, ya, ya. Justamente respecto a esa carta, ¿no? Porque a veces no la entendemos en sí, qué es la soledad y de qué se trata, pero yo me acuerdo un día desperté y de repente estaba estudiando, yo en aquel momento estaba estudiando un idioma y me di cuenta, estaba tan feliz porque me di cuenta que estaba yo conmigo misma Mm, en un estado muy pleno, ¿no? ujú, Y también es muy importante entender que la soledad no es equilibrar el tiempo de estar solo, porque uno necesita el tiempo para integrar todo lo que vivió en el día, para estar con uno mismo y también estar un tiempo para estar con otras personas, ¿no? Para ujú, compartirse. Y exacto, ahí justamente es donde está la verdadera soledad. Es una soledad acompañada por tu propia presencia, ¿no? Por tu ujú, propia luz. Y ahí exacto, es donde esa carta nos muestra, ¿no? Que la verdadera soledad no es estar sin nadie, sino es estar contigo mismo sin abandonarte. exacto. Sí, eso lo vamos a tratar más a fondo en la siguiente sesión, pero sí, esa es la base, ese estado de presencia, de soledad, pero positiva, eh, fue una base muy importante para las relaciones sanas, porque no hay codependencia, se vuelven relaciones de interdependencia y no parten desde la necesidad o desde la carencia, sino desde la abundancia. Entonces, esa es otra faceta que vamos a abordar en la siguiente sesión. Muy interesante. Y ahora quisiéramos abrir un pequeño espacio por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o comentario que hacer. Es el momento, lo pueden hacer a través del chat, pueden poner ahí su pregunta, me llegan a mí aquí y las pongo en la pantalla y con gusto las contestamos. Entonces, si alguien quiere preguntar algo, pues es el momento. Adelante, vamos a dar un pequeño espacio para que se animen a preguntar. Y yo, mientras tanto, ansiosa de escuchar tus historias de amor, Alok. Y cómo estás construyendo una relación sana, porque yo creo que todos en esa época tan importante Ajá, no tan importante, tan de moda que no, yo no quiero a nadie, estoy perfecto sola o ajá, sola, solo o sola. Y entonces, claro, ¿cómo construyo una relación sana, no? ¿Desde qué ujú, lugar? Y no solamente exijo del otro que sea de cierta forma, ¿no? O sea, ujú. ¿qué doy yo? Entonces, yo creo que va a Sí, ser muy importante. no, es un cambio de paradigma total, de cómo fuimos educados en mi generación, y yo creo que tu generación también padeció de esos estereotipos y paradigmas, porque para empezar, no hemos entendido que existen varios tipos de vocaciones para que la gente escoja. Existe la vocación de pareja, pero no es la única. Existe la vocación de Ujú. soltería. Hay personas que no quieren estar en pareja, pero sin embargo no se han dado cuenta de que eso es normal, entonces sufren una lucha interna pensando que ellos son anormales porque no quieren tener pareja. Entonces muchos de ellos se casan pues, porque hay que casarse, ¿no? Este, pero no, realmente existe la vocación de soltería. Y también existe la vocación de pareja, pero no necesariamente la vocación de paternidad, esa es otra vocación. Entonces, no todas las parejas tienen vocación de paternidad, de tener hijos, de educarlos. Pero el peor error es cuando alguien que tiene vocación de soltería se casa por presión social y además tiene hijos. Entonces, ni quería casarse y por supuesto menos tener hijos. Y entonces eso se vuelve un infierno. Y eso lo vemos mucho en los En talleres los a los que talleres. vamos. Que por cierto estuvimos en Justo uno sí. este fin de semana. Entonces, Después, eso es una locura. Para empezar, tenemos que abrir el paradigma de que la vocación de pareja no es la única vocación que te va a permitir realizarte como persona. Desde ahí estamos mal. Existe la vocación de soltería, que también si no tienes este concepto de soledad, esta experiencia de soledad, se te va a volver un infierno porque toda la sociedad va a estar en contra de ti, como tú comentaste en tu experiencia en Bolivia, ¿no?
todo el mundo te presiona porque, ¿por qué? Pues porque tienes que casarte. Y si te hubieras casado, te hubieran presionado para que tuvieras hijos. Entonces, no puede ser que sigamos con esos paradigmas. Entonces, lo primero que hay que también rescatar es que existen diferentes vocaciones y que dentro de cada vocación pues, es importante tener también la experiencia de la soledad positiva, del estado de presencia a través de la meditación, porque eso va a ser mucho más rico esas experiencias, ¿no? Esas vocaciones. Bien, Claro que sí, sí. bien, pues no sé si hay preguntas. Yo veo una que te están preguntando a ti Ah, y preguntan sobre las etapas de la soledad. Según tu experiencia, ¿por qué etapas pasaste? ¿Atravesaste desolación? ¿Atravesaste aislamiento? ¿Qué viene después? ¿Cómo comenzaste? ¿Qué situaciones se te presentaban? no, pues ¿Cuánto tiempo te tomó? por supuesto que yo hasta antes de conocer la meditación y practicarla, yo experimentaba la desolación. O sea, para mí la soledad era eso, era desolación. Ujú, Este, por ejemplo, la experiencia que narré de la falta de mi papá en mi examen profesional, pues esa es una experiencia de una ausencia muy fuerte y en un momento muy importante para mí. Que eso chupaba toda mi energía. No podía yo disfrutar del momento presente porque estaba yo obsesionado con esa ausencia que para mí era fundamental. Y hubo episodios de ese tipo. También cuando nació mi primera hija, me hubiera gustado que conociera a mi papá la conociera, a su nieta, y no estaba. Entonces fue otra ausencia, otra experiencia de esa desolación, de esa ausencia de alguien importante en mi vida. Y realmente pues no veo yo como etapas muy marcadas. Lo que sí fue un cambio a partir de la meditación, lo que ya comenté, cuando yo empecé a divorciarme después de 25 años y empecé a meditar, eh, muy comprometido, pues automáticamente se fue dando ese cambio donde cada vez estaba yo más a gusto conmigo, sin necesidad de convertirme en un ermitaño, sino estaba yo bien, en paz conmigo, conociéndome, sin añoranza de nadie, sin buscar necesariamente una pareja, sino estuve así 5 años, muy a gusto, y también descubrí que mi vocación era de pareja. Este, Incluso también de paternidad, tenía yo hijas y bueno, pues no me había molestado tener hijas, no eran un estorbo para mí. Entonces, pues esas fueron como que las etapas en mi proceso, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo comentar acerca de esta pregunta. Bueno, Y tus amigos, la última pregunta que te hago, ¿y tus amigos cómo te han ah, percibido? bueno, mis amigos Cuéntanos. en aquel entonces, cuando yo ya estaba muy presente conmigo, una vez vine a México, me invitó un amigo a pasar Navidad con ellos, porque se enteró que estaba yo solo allá en Cuernavaca. Entonces me dijo, oye, ¿dónde vas a pasar Navidad este año? Que eso lo hablaremos también en la tercera sesión, la soledad en tiempos de celebración. Entonces yo ya estaba muy bien conmigo, pero mi amigo tenía la idea de que yo me la estaba pasando muy, muy mal. Entonces me invitó a pasar Navidad a su casa aquí en México. Entonces fui a pasar Navidad y todo el mundo me veía como bicho raro, así como tú experimentaste en Bolivia, así como pobrecito, está viviendo en Cuernavaca solito, no ve a sus hijas, no tiene con qué pasar la Navidad, todo ese rollo. Entonces me invitaron, Nadie le cocina. nadie le cocina. Se Ha le está bajado de peso, sí, no mírenlo. come, sí. Y yo estaba realmente muy contento, muy en paz, no eufórico, porque nunca he sido muy eufórico, pero estaba yo bien. Pero entonces ellos preocupados me atendían así como si fuera yo, no sé. Incluso en el intercambio de regalos, yo creo que se dieron cuenta que no tenían regalo para mí. A mí no me avisaron, no llevé regalo, y había un intercambio, entonces rápidamente subieron y improvisaron un regalo, me regalaron un video que nunca vi de una película para el intercambio. Pero entonces, eso fue también una experiencia curiosa porque ellos pensaban que yo estaba mal y yo estaba muy, muy bien, pero ellos no entendían por qué podía yo estar bien. Entonces, eso, Claro, proyectaban sus frustraciones en ti, exacto, exacto. seguramente, Veían ¿no? con los ojos de los paradigmas sociales, ¿no? Bueno, pues creo que no hay más preguntas, entonces quisiera yo pasar
allá a despedirnos. Bueno, voy a dar un poco de tiempo, pero creo que sí ya no hay más preguntas. Entonces, este, les voy a poner aquí, estas son nuestras redes sociales de Saraja y mías. No se trata de que copien todas o se las aprendan de memoria, simplemente de que, Aunque sería bueno, aunque sería bueno, nosotros primero. pero que vean cuál es el canal que más les agrada a ustedes y entonces tomar nota de esa dirección en ese canal. Está el web, la web, página de internet, tanto Saraja como yo tenemos nuestra página web. Están nuestros canales de YouTube, ahí están las direcciones, en Instagram, Facebook y TikTok. Entonces, las plataformas en las cuales decidan seguirnos, pues ahí están las direcciones, con mucho gusto los esperamos por ahí. Hay mucho material. Saraja tiene un tema muy interesante que algún día en este mismo conversatorio me gustaría invitarlo a tratar, que es ese del placer consciente. Me hace muy interesante, he estado siguiendo sus publicaciones y creo que es algo también muy útil, muy necesario, porque no estamos hablando de sexo, estamos hablando de placer consciente, de disfrutar el placer total, no nada más sexual. Entonces, por supuesto que en la sexualidad también tiene su importancia, pero va más allá que la sexualidad. Entonces, seguramente terminando este tema de soledad, podríamos abordar el tema de placer consciente, que se me hace súper, súper interesante. Y bien, pues ya para despedir, no sé si quieras agregar algo, Saraja. Sí, muchas gracias de verdad por esa iniciativa, Alok. Y podemos ver justamente el placer consciente junto con la soledad, porque podemos ver desde la parte física hasta el estado de felicidad plena y de la dicha, ¿no? Del ser humano. Entonces, cómo uno aborda estos temas, porque pues, nos encontramos al final y a cabo y el placer depende de nosotros, ¿no? Todo nace dentro de nosotros. Entonces, Excelente. ahí justo se vincula muy bien y de verdad muy agradecida por tan linda presentación de todo y de verdad en la foto no me veo mal, de suerte, o sea, un poco asustada, pero ni modo, Bueno, les prometemos o a la audiencia que vamos la a próxima. trabajar en corregir ese problema técnico, y no sé por qué Radio se presentó justo el día que íbamos a estar en vivo Sí. con ustedes, pero les prometemos tomar cartas en el asunto. Y nada más recordarles que la próxima semana, también a esta hora, estaremos viendo el segundo subtema de la soledad, que tiene que ver precisamente como la soledad, esta que estamos hablando de positivo, como un estado de presencia. ¿Cómo es la base para unas relaciones sanas? Y no nomás relaciones de pareja, relación con los hijos, con los amigos, con los padres, en fin, todo tipo de relaciones humanas, cómo se vuelven sanas cuando uno las hace desde ese estado de soledad o de presencia interior. Bueno, sin más, muchísimas gracias a todos y esperamos verlos entonces la próxima sesión. Hasta luego. Chao. Muchas gracias, chao, chao.